Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy hablaremos sobre el pronombre se, sobre la sintaxis o funciones que puede cumplir este pronombre en un análisis de los que venimos haciendo. ¿Por qué se llama pronombre? Porque reemplaza a un nombre o a un sustantivo o a un grupo sustantivado. El pronombre se puede clasificar dentro de varias tipologías o tener varias clasificaciones, pero una de ellas es la que nos interesa tener hoy presente y es la fonética. Dentro de esa clasificación fonética, el pronombre se pertenece a los llamados átonos, es decir, átonos a sin tono o sin acento. Ahí hay un grupo grande entre los que está el se, el lo, el le, el me, pero vale la pena destacar especialmente lo y le. Siempre que hagamos un análisis sintáctico vamos a pensar que lo es el que nos va a permitir comprobar si hay complemento directo y el le es el que nos va a permitir comprobar si hay complemento indirecto. Entonces, tengámoslo muy presente porque lo necesitaremos más adelante. Contrario a los átonos están los tónicos, que son los pronombres que sí tienen tono o acento propio, como yo, tú, él, nosotros, vosotros. Estos pronombres siempre van a cumplir la función de sujetos o de núcleos del sujeto, ¿cierto? En ese caso, nunca pensemos, nunca, en la posibilidad de que un pronombre yo, por ejemplo, pueda ser un complemento directo o indirecto. Eso no, nunca pasará. Y tampoco pensar que un lo, un le, un se, un me puedan cumplir la función de ser sujetos. Tampoco. Solamente podrán cumplir la función de ser complementos directos o indirectos. Bien, pero avancemos. Este pronombre se puede tener función o puede no tener función. Cuando tiene función, entonces repito, es porque cumpliría el papel de ser complemento directo o complemento indirecto, ¿cierto? Cuando no tiene función, es porque hace parte del núcleo del predicado, es decir, que se tiene que analizar en conjunto con el verbo conjugado, ¿cierto? Y entre los dos harían parte, repito, del núcleo del predicado. Estos conceptos los vamos a tener muy presentes por el gramático Alfonso Ruiz de Aguirre, a quien le hacemos aquí el reconocimiento. Bien, vamos entonces. ¿Cuáles son estas posibilidades cuando se tiene función? La primera de ellas es a la que denominamos variante de le. Ya anticipábamos que le es el pronombre que reemplaza los complementos indirectos, ¿cierto? Pensamos en la siguiente oración. Le compró un regalo a su hija. Muy bien. Lo que está en rojo es lo que corresponde al complemento directo, que se podría reemplazar en este caso por lo, porque es masculino y singular. Y podría decir, lo compró. Y lo que está en azul es lo que corresponde al complemento indirecto. ¿A quién le compró? A su hija, ¿cierto? Si yo hiciera la pronominalización o reemplazo de los complementos que están allí en color rojo y azul, la oración me tendría que quedar de esta manera. Le compró lo le. Por supuesto que no nos suena bien, entonces tendremos que ver que si hay dos complementos indirectos, porque hay una reiteración, pues va a quedar uno solo, ¿sí? Entonces dejamos uno solo. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, entendiendo que siempre el complemento directo va a quedar más cerca del verbo. Le lo compró. Eso sería correcto. Sintácticamente sería correcto, pero fonéticamente hay un inconveniente. Y es que suena la cacofonía. Le lo compró. En ese caso tendríamos que cambiar un grafema, ¿cierto? Una letra. Y esa letra es la siguiente. La L por la S. Y quedaría se lo compró. Entonces, en ese caso, esta es la primera función que cumpliría el pronombre se. ¿Cuál? La de ser complemento indirecto, ¿cierto? Cuando se genere esta situación de la variante de le. Segunda posibilidad, cuando se presenta el caso reflexivo. Reflexivo es cuando uno hace una acción consigo mismo. Entonces, tenemos la oración Verónica se lava. Uno se podría preguntar, para averiguar si hay complemento directo, ¿qué es lo lavado? Y pues se podría también responder, lo lavado es Verónica, pero como Verónica es el sujeto, pues no puede cumplir la función de ser ni directo ni indirecto. Entonces, el se en ese caso va a cumplir la función de ser complemento directo, ¿sí? La oración puede ser un poco más extensa, más complicada, y quedaría así, Verónica se lava las manos. Ah, bueno, en este caso entonces ya uno podría preguntarse lo mismo, ¿qué es lo lavado?
se respondería uno las manos. Eso implica que lo que está en azul es el complemento directo, ¿sí? Y uno podría reemplazar y decir se las lava, ¿sí? Y entonces lo que está en rojo, pues ahora sí correspondería a lo que es el complemento indirecto, ¿sí? Porque se haría uno quizá la misma pregunta, ¿a quién se lava las manos? Y quizá de manera errónea uno diría a Verónica, pero es que Verónica, repito, es el sujeto, entonces el se va a cumplir la función de ser complemento indirecto en este caso. Vamos ahora con la tercera, que es el caso de los recíprocos. Recíprocos es cuando se da una situación entre yo aporto, tú me aportas, yo hago, tú haces, tú me haces. La primera oración es, Eva y Juan se besaron. Aquí podríamos hacernos la misma pregunta hace un rato. ¿Qué fue lo besado? Y lo besado, pues uno diría, ¿fue Eva o fue Juan? Ah, entonces es complemento directo. No, no porque ellos son el sujeto. Entonces el se es el que va a cumplir esa función de complemento directo en ese caso, ¿cierto? Se le asigna la función allí al se de complemento directo. Si la oración es un poquito más extensa, también yo puedo decir Luisa y Lucas se besaron los labios. Ah, bueno, en ese caso entonces los labios es el que cumpliría la función de complemento directo, ¿sí? Y el se pasaría a ser en este caso el complemento indirecto. Y haríamos las mismas preguntas que hicimos hace un momento para poder llegar a esta situación o a esta conclusión. El se, en este caso, sería, repito, complemento indirecto. Bien, esos son los tres casos que Alfonso Ruiz de Aguirre menciona como de función en el caso del pronombre se. Pero también puede no tener función, ¿sí? La primera de ellas es cuando se presenta un pronominal. ¿Cómo así? ¿Qué es un pronominal? Pues bien, un verbo pronominal es un verbo que tiene en la parte final un pronombre átono, como los que les mencionaba. En este caso, veamos el pronombre, el verbo atreverse. Sí, entonces la conjugación quedaría de la siguiente forma. Yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve. Y vale la pena aclarar aquí algo también. Atreverse no es lo mismo que atrever, ¿sí? Son dos verbos completamente diferentes. No es lo mismo rendir que rendirse, no es lo mismo llamar que llamarse. Entonces, en este caso, el se, repito, y haría parte, en este caso, del núcleo del predicado. Se tendrían que analizar los dos como una sola unidad, ¿sí? Eso es lo importante que hay que resaltar aquí. No sería ni complemento directo ni complemento indirecto, sería parte del núcleo del predicado. Bien, ese es el caso de los pronominales. Ahora el caso de los impersonales. Cuando tengo una oración impersonal con un sujeto indeterminado, como por ejemplo este, se vive bien en Colombia, pues no es fácil entender quién vive bien en Colombia, no sé, no sabemos quién vive bien en Colombia, pero se entiende que allí este pronombre lo que está permitiéndonos también entender es que está unido al verbo o hace parte también del núcleo del predicado y por lo tanto se analizaría en conjunto, ¿sí? No es ni complemento directo, no es ni complemento indirecto allí. Bien, hace parte del núcleo del predicado. Y por último tenemos el caso de la pasiva refleja. Veamos una oración activa como lograron un acuerdo, ¿sí? Es una oración que hace parte del modelo ideal del español. Pero yo le puedo decir a mi estudiante, por favor, pásemela a pasiva. Y al pasar la pasiva, entonces el complemento directo, un acuerdo, se va a convertir en el sujeto de la pasiva. Y el verbo va a cambiar, se va a convertir en un verbo, en una perífrasis de participio, ¿cierto? En donde está el auxiliar fue y el participio logrado. Entonces, lograron un acuerdo activa, un acuerdo fue logrado pasiva. Pero yo quiero utilizar algo que esté en la mitad, ¿cierto? Como una voz media que esté allí. Pues a eso es a lo que se le va a conocer como pasiva refleja. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Se ha logrado un acuerdo. Y miren, allí aparece nuevamente el pronombre se. Pues bien, ese pronombre pues va a ser parte del núcleo del predicado. En este caso, todo hace una unidad, ¿sí? El tiempo compuesto ha logrado, ¿cierto? Y el se que estaría en la parte inicial. Todo hace una unidad. Eso es núcleo del predicado. Pero repito, no tendría función, no sería ni complemento directo ni complemento indirecto. Pues bien, estos son los 6 casos que queríamos analizar en este video tutorial. Esperamos que hayan sido claras las explicaciones y hasta una próxima ocasión.